Capítulo 15. En la adversidad nace un cántico nuevo para Cristo. La historia detrás del himno "He decidido seguir a Cristo". Este es un himno que se compuso en la India. Sus letras están basadas en las últimas palabras de Knoxen, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero, fueron a Cristo con arrepentimiento y confiando en Él como su único Salvador y Señor. Hace más o menos 200 años atrás hubo un movimiento misionero evangelístico que llegó a lugares muy peligrosos y cerrados. Los misioneros encontraron la forma de llegar a diferentes grupos con ideologías distintas. El jefe de la tribu de Knoxen se enteró de la conversión de su familia y les confrontaron a dejar su fe. Pero el padre se enfrentó a ellos convencido de lo que creía y dijo: «He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás». Entonces sus hijos fueron muertos delante de sus ojos. Una vez más, el jefe insistió mostrándole a su esposa para que desistiera de su fe. Entonces él dijo: «Aunque nadie más se me una, lo seguiré diciendo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás». En ese momento, su esposa fue ejecutada ante sus ojos. El jefe le volvió a decir para que se salve, mas él respondió: «La cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, yo no vuelvo atrás». Y en ese instante cayó muerto. Su vida fue impactada por Cristo, nadie lo obligó. Él tenía la convicción de quién era su Salvador. De esa persona nació esta alabanza. Pasaron los días y el jefe se quedó pensando qué es lo que provocó en Knoxen que no negara su fe. ¿Qué es lo que hizo el misionero para transformar su mente? Y en esa duda vino el Espíritu Santo sobre él y lo convenció. La adoración del autor en medio de su aflicción de ver a su esposa y a su hijo muertos causó tal impacto en la tribu que ellos creyeron en Jesucristo también como su único Salvador. Este himno aún se entona en la India entre los perseguidos de Cristo. Pablo y Silas, por causa de una mujer, fueron golpeados y encarcelados. Allí en la cárcel, con sangre en sus cuerpos, con sudor, con cepo, estaban adorando. Aún en medio de la oscuridad, ellos anunciaban la palabra de Dios apasionados por Cristo. Unos grilletes no apagaron el fuego que había en sus corazones. Adoraron en medio del dolor, la incomodidad, en ese lugar donde habían gritos y reclamos, angustias, ellos adoraron. Y eso causó impacto ahí. Y hubo una transformación, hubo un milagro. Aquellos hombres fueron liberados. El carcelero que los custodiaba quiso quitarse la vida. Fue detenido y preguntó a Pablo qué es lo que debía hacer. Y Pablo le respondió: «Cree en Cristo, serás salvo tú y tu casa». Hechos capítulo 16, verso 31. Y hubo salvación para ese hombre y para su familia. Te preguntarás, ¿qué es seguir a Cristo? Lucas capítulo 14, versos 25 y 33 dice: «El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo». Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos, sus seguidores. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Y tú, querido amigo, sigues a Cristo? Seguir a Cristo es confiar en Él, es apartarse del pecado, porque el pecado y Cristo son caminos opuestos. Es morir a uno mismo, es rendir nuestros planes y nuestros sueños a los pies del Señor y someterlos a su voluntad. Es considerar a Cristo lo más valioso para uno, más valioso que cualquier cosa. Seguirle implica que aunque lo pierda todo, si tengo a Cristo, tengo lo suficiente. Seguir a Cristo es vivir en santidad, oración y comunión con el Espíritu Santo. Es vivir apartado del mundo esperando su venida, con las lámparas encendidas
expectantes esperando al amado para vivir para siempre con Él. Seguir a Cristo es decir, no vuelvo atrás, es tomar la cruz, negarse a uno mismo y caminar con Él cada día, confiando que su gracia nos sustenta en todo momento. Tal vez te preguntes, ¿por qué si hicimos bien vivimos esto o aquello? Pablo sufrió, padeció, pero en él no hubo ninguna queja, en ningún momento. Jamás se quejó, por el contrario, en lo más terrible de su vida, cantó a Dios. Él seguía a Cristo. Cuestionémonos, ¿por qué por cosas tan pequeñas mi boca se cierra? ¿Por qué dejo de alabar, dejo de seguir a Cristo? Llevo muchos años en el Evangelio y todavía me queda camino. Hoy puedo decir que en medio de cualquier adversidad no puedo callar, porque en diferentes situaciones de mi vida Dios ha hecho misericordia. En verdad puedo decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No vuelvo atrás y me uno a lo que dice Habacuc, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Querida hermana, querido amigo, diga en su aflicción, aunque mi esposo no sirva a Dios, venga la enfermedad, el trabajo escasee, aunque la economía golpee la casa, aunque mis amigos me abandonen, la familia se vuelva en contra, aunque mi matrimonio se ponga difícil, aunque mis hijos se aparten de la gracia del Señor, aunque me levanten falso testimonio, aunque los tuyos no quieran saber más de ti, aunque la respuesta tarde en llegar, diga, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todo lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado de la palabra, tenemos que ponerla en obra. La vida vieja ya ha dejado, decía Knox, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Hermano, tal vez hoy un cristiano está enfrentándose a la muerte y te preguntarás, ¿cómo adorar en medio de la aflicción, en medio de la angustia, cuando creemos que Dios nos responde? Amigo, adora como Pablo en la cárcel adoró, como Nóscen cuando perdía a su esposa y a sus hijos, porque en medio de la alabanza y libertad, no volveré atrás aunque la enfermedad llegue. Diga, yo he decidido seguir a Cristo, la cruz delante, el mundo atrás quedó. Que podamos madurar nuestra fe y pongamos nuestros pies firmes en la roca, que es Cristo Jesús. Cuando no quiera avanzar o no lo pueda hacer, recuerde estos himnos. No podemos retroceder porque hubo un gran sacrificio hermoso, muy costoso. El Hijo de Dios dando la vida por nosotros. En su debilidad, en su enfermedad, sea fuerte en el Señor y adore con el problema. Algo ocurrirá, quizás un milagro. En la debilidad de la carga, adore al Señor, cante cuando cuida a su enfermo. Cuando no hay nada en la despensa, Dios proveerá en la sequía. No hay nada imposible para Dios. Nadie puede amarnos como Él. Él se hace cargo del desamparado, del que se siente solo. Adórelo con fe y con convicción. Lleve todas las plantas de Jesucristo, porque el canto llegará ante su presencia. Diga, aunque esté botado, te adoro, Señor, en medio de una posilga como Pablo y Silas, en medio de la prisión, digamos, te adoramos, Señor, levantamos nuestras manos, amarte sobre todas las cosas, Señor, la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No dejemos de adorar a quien nos salvó. ¿De dónde vendrá mi socorro? Con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo le alabaré y me gozaré en el Dios de la salvación. El Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este capítulo forma parte de una colección escrita por la clase de Dorcas, Iglesia Evangélica de Cristo la Cisterna. Estudios que reflejan el trato amoroso, firme y fiel del Señor
que invitan a otras mujeres a descubrir que Dios no solo enseña, Él transforma, porque cuando Cristo toca el corazón no lo deja igual. Para más capítulos, visita nuestra página corazonestransformadosporcristo.com.